6:30 de la mañana. Qué frío el que hace. Me funciona muy bien la dipinina. Solo pensar el frío que va a estar haciendo una pereza levantarme. Me falta poco. Dubanok desde Pank. Estoy en Pank, en los Himalayas. Dormí más o menos. Muchísimo frío. O sea, si se me salió una oreja, se me congelaba el sleeping y la manta térmica, pero en general pude descansar, ¿no? A intervalos, pero pude descansar. Estamos ahora a 15.280 pies de altura. Me están llamando para el desayuno. Cuando yo preguntaba dónde quedarme a dormir anoche, me decían que yo preguntaba que si en Sarchu o aquí en Pank, y varios me dijeron que era mejor Pank. Les voy a enseñar el romántico pueblo, pero como siempre he dicho, es lo que hay, ¿no? Uno viene a la aventura, a disfrutar y a sufrirle y a verse recompensado por estas carreteras maravillosas, por el esfuerzo, ¿no? Por la gente que se conoce, por lo que se vive. Hoy estoy menos afectado por el oxígeno, por el aire, aunque ahora voy a tomar esta carretera y tengo que subir. Ahora les quiero compartir del hotel en el que me alojé en Leh. Se llama Royal Heritage Resort. Yo llegué en la moto como a las 6:30 de la tarde aquí a Leh. Entonces pues me vine por un caminito donde aparecían como todos los hoteles. Recuérdense que yo aquí no tengo señal. Y pues el hotel es una grata sorpresa. La gente aquí es muy amable. Aquí todo lo que llega Heritage y Palace y todo eso hay que tener cuidado. Pero bueno, en este caso particular, el hotel es muy bueno. Este es el área del comedor. Por $20 te incluyen el desayuno, te incluyen la cena y una habitación bastante cómoda, ¿no? El hotel es muy limpio. La habitación mía es una habitación grande. Pues tienes agua caliente, tiene calefacción. Es el primer hotel en que me quedo que tiene calefacción. Y aquí ya está en la parte del jardín. Y esto aquí son como casitas. Si se fijan, son como casitas. Entonces tienes el cuarto mío es el número 6. Cuarto muy amplio con una televisión, la cual nunca aprendí, porque soy muy malo para el ladakhi y el hindi y el tibetano. Los comprendo, pero no los hablo. Creo que esta es una buena opción cuando vengan a rodar por acá a Leh. Se pueden quedar en este hotel. El hotel se llama Royal Heritage Resort
Y bueno, pues, bueno, y tienen siempre su maquinita aquí de oxígeno para todos los que llegan faltos de aire, ¿no? Yo acabo de salir a caminar para continuar con la climatación y no me ha ido tan mal con el tema del aire, solo en los picos para arriba de 5000 metros sí le batallé un poco, pero de resto bien, ¿no? Acá estamos. ¿Qué onda, amigos? Vengo llegando después de 3 días de rodar desde Manali, Hispa, Pank, Leh. Son muy pocos kilómetros, pero son los kilómetros más brutales, demenciales y hermosos que he hecho en mi vida. La carretera de Manali a Hispa, primero sales del caos de Manali, del tráfico, de los turistas, de la gente que está ahí, ¿no? Y comienzas a ascender la montaña y es muy bonita la carretera saliendo de Manali. La carretera muy bonita, con muchas curvas. Llegas al primer control militar y bueno, pues ahí enseñé mi permiso y pasé, ¿no? El caso es que para poder llegar a Hispa, a Manali, tienes que hacer el Rohtang Pass. El Rohtang Pass es una montaña impresionante que cuando llegas allá arriba está llena de carros, es un tráfico brutal porque mucha gente va a Manali y contratan taxis que los lleven hasta el Rohtang Pass. Y en el Rohtang Pass pues juegan en la nieve y todo esto y es un caos aquello. Y hasta ahí pues todo como que muy bien la carretera, todo muy normal, ¿no? Lo interesante se pone cuando comienzas a bajar el Rohtang Pass, porque realmente bajando el Rohtang Pass no hay carretera. Son baches, agua, hielo, más hielo. Las montañas son una cosa impresionantemente hermosa de arriba. Bajar el Rohtang Pass es increíble, duro, muy cansado. Hay partes muy inclinadas, entonces vas con la moto y es barro, con agua, nieve. Está el famoso Black Ice, en los pedacitos que hay, porque se ve que alguna vez hubo carretera, pero pues se descuidó, ¿no? Y ya abajo se mejora un poco hasta llegar a Hispa. En Hispa pues me quedé en un camping muy bonito, muy particular, muy frío aquello. Pero llegué pues agotado, ¿no? Después y el abismo pues acá a ambos lados es una cosa demencial. Y de Hispa llegué a Pank. Me habían recomendado que llegara solamente a Sarchu. Pero yo dije, bueno, son las 3 de la tarde y Pank está a 3 horas, pues puedo llegar a Pank, ¿no? Iluso yo. Y el chiste es que para llegar de Hispa a Sarchu o a Pank, tienes que hacer Baralacha. Baralacha es la carretera más demencial, más dura, en peores condiciones que se puedan imaginar. Hay partes donde no hay carretera, es un río. O sea, baja el deshielo del glaciar, y entonces sigues el curso de ese río hasta los siguientes 400, 500 metros que vuelvo otra vez a ver como se ve la calle, pues la calle no, se ve el trazo de por donde van pasando los carros. Muchísima agua, muchos vados. En muchas partes ahí arriba nos quedamos atorados. De hecho, había un tráfico monumental en la moto, pues vas avanzando hasta que llegamos a unos camiones militares y yo ahí me quedé viendo cómo quitaban el hielo, que había habido una avalancha, y entonces ruedas en medio de paredes de 10-15 metros de altura de hielo a ambos lados de la carretera, de lo que era la carretera, porque en muchas partes el hielo se come lo que es la calzada y lo que queda son huecos y baches y todo esto, ¿no? Y es una parte bastante escabrosa porque pues ahí hay muertos porque las avalanchas son comunes, ¿no? Entonces muchas motos, mucho piloto de la India, lo cual me parece fantástico, gente que aprovecha esta temporada para venir a rodar. Y este es el destino, ¿no? En India, si eres motociclista, tienes que venir aquí. El caso es que hacer Baralacha es una cosa demencial, agotador. Cuando logras bajar de la montaña por todo esto, dices, ya la libré, y abajo en el valle es donde comienzan los ríos y los vados más profundos, ¿no? De 40 centímetros, 50 centímetros de profundidad sobre las piedras. No me caí afortunadamente. Llegué a Sarchu, era muy bonita la carretera, unos valles impresionantes, ¿no? Y muy alegremente me dije, no, pues si esto así hasta Pank, voy a seguirme hasta Pank. Brutal, porque la carretera hacia Pank se comienza a meter en una garganta. Recuerden que estamos hablando de altitudes demenciales, 3.000 metros, 4.000 metros, 5.000 metros, ¿no? Entonces vas por una garganta bajando
y esa garganta está toda sin asfaltar, o sea, es pura piedra, piedra, piedra. Vienen camiones subiendo, camiones militares o camiones locos, ¿no? No hay por dónde pasar, o sea, te tienes que parar a esperar que pase el camión. Agotadora, pero a la vez fantástica la carretera. Yo en mi vida he visto tantas montañas, tantos paisajes tan bonitos, ¿no? Y bueno, por fin llegué a Pank, demolido, a un caserío ahí a Pank, atendido por una señora tibetana que hablaba ladakhi y hablaba inglés. Y bueno, pues allá pude tratar de dormir porque el frío es terrible. Y pues de Pank, ahí conocí a unos muchachos que en todo el camino nos estuvimos, yo los veía, ellos me adelantaban, yo los adelantaba, como son estos viajes en moto. Y entonces acordamos anoche que íbamos a hacer la carretera hoy juntos, de Pank aquí a Alec. Anoche cenamos juntos. Aquí para cenar se acostumbra, como todo es tan frío, se habilita un cuarto lleno de como sofá, pues, grande, como tumbonas para acostarte ahí, sentarte a comer, a compartir la comida. El cuarto que yo renté lleno de hoyos, de agujeros, entraba frío en la noche. Dormí en el sleeping y con la manta térmica y todo. Y esta mañana salimos y bueno, pues la carretera muy bonita, es muy limitado describirlo en palabras, no hay que vivirlo. Hicimos un siguiente paso bastante alto, 5.200 metros de altura. El segundo paso más alto en la tierra. Me faltaba el aire. Ahí estuve un momento haciéndome unas fotos, pero no puedes estar mucho tiempo porque la falta de aire es muy fuerte. Y de ahí para abajo otra vez hasta que llegamos acá, ¿no? Ya estoy en Le, voy a comer. Me pude bañar después de 3 días de no bañarme porque en estos lugares donde me estuve quedando acá en los camping pues no hay agua caliente, es agua de los ríos que baja de los glaciares. Es tan fría que te duelen las manos. Bueno, y las manos con mucho cosquilleo del frío, ¿no? Y cosas que no te dicen, por ejemplo, mañana que quiero ir a Cardunlá, dicen que no se puede ir en solitario, los extranjeros en solitario no les dan permiso. Entonces estoy hablando con el amigo de un amigo para ver si me pueden incluir con un grupo de turistas para sacar los papeles del permiso y ya yo pueda subir en la moto. Y si no, pues ver cómo lo soluciono o rentar otra moto aquí, irme con un grupo a Cardunlá, que está aquí a 20 kilómetros, pero pues toda esta zona aquí es militarmente controlada y una zona delicada. Pues estoy aquí, estoy en un hotel. Aquí los hoteles muy buenos te cuestan $15, $20, no es costoso. Pero solo quería llegar a tener un duchazo de agua caliente. He llorado cualquier cantidad de veces de la alegría, de lo bendecido que soy de poder estar viajando en moto. En fin, amigos, vamos a ver mañana qué pasa con el permiso y ver cómo lo soluciono. La idea es estar aquí 2 días, hoy, mañana y el lunes. Y bueno.